Esta es la escuela básica San Antonio de una compañía retirada y carenciada del distrito de J. Augusto Saldívar, que en la fecha está recibiendo la acción benéfica de Tecocatú. Ingresamos y vamos a ver en primer lugar el servicio odontológico que un grupo de profesionales está desarrollando para los habitantes de la comunidad. Seguidamente vamos a ver a parte de la comunidad que se reunió en el patio de la escuela luego de un día de intensa lluvia. Sin embargo, más de 300 personas reunidas en esta escuela recibiendo la atención médica, odontológica y aparte de eso varias donaciones que Tecocatú les está haciendo en la fecha. ¿Puedo volver? Voy a revolver. Lo que acabamos de ver es la sección de farmacia, donde luego de recibir la atención médica asisten las personas a retirar sus medicamentos. Aquí parte de nuestros hermanos atendiendo, que en este caso son los médicos que están atendiendo a los pacientes. Acá el hermano Luis Meralo Martínez, querido. Están los médicos, hermanos nuestros que en este momento están prestando la atención médica a varias familias. Y en la última parte tenemos en este momento la distribución de caramelos, en este caso también de panchos, regalos a una cantidad muy numerosa de niños. Esta es la imagen. Está nuestro BMU, está Marcelo, está Jorge, está Sabina, está Mildonio, está Carlos, que trajo una importante noche de regalos, está Marcos, está Juanma, repito, está Mildonio, que acaban de ser aparte de las criaturas que están recibiendo la asistencia. Este es un día, una jornada completa de todo el equipo de Tecocatú brindando asistencia, en este caso la escuela San Antonio de J. Augusto Saldívar por segundo año consecutivo. No, que tiene bebé un rato aparte. Bueno, ¿ya? ¿Ya? Bien, ven a ver. Vamos saliendo. Marcos, Toma. No, voy a tallar. Y vamos saliendo. Y acá salimos. Varones a este hijo. Ahí, hasta ahí nomás ya. Acá René anunciando el número correspondiente para que cada persona sea atendida
con nuestros médicos. Pediatría 63. Pediatría 64. Adelante, señora. Estos son pacientes que están esperando ser atendidos en la parte de pediatría. Mucha gente retirando medicamentos, formando fila. Está la farmacia que se instaló y donde están viniendo luego de haber recibido la asistencia médica. Y también una parte muy importante de las donaciones que hace Tucacatú pasan por unos equipos para la parte eléctrica, que incluyen focos para el alumbrado. Son equipos que en este caso la escuela va a poder disponer y tener una buena lumínica en su local.